Gracia y paz para mis amados hermanos y hermanas alrededor del mundo. Es para mí una gran alegría poder comunicarme con ustedes mediante el canal En Defensa de la Fe y entregar el mensaje de la lección número 2 para el 12 de octubre del año 2019, titulada Nehemías. Recordemos seguir orando los unos por los otros. Recordemos compartir el mensaje. Recuerda también suscribirte al canal En Defensa de la Fe y darle me gusta a este video. Así nos ayudas a llegar a más personas. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, a tu nombre siempre sea toda la gloria y la alabanza. En este momento te damos gracias por la vida, por la salud, por la salvación prometida en la sangre de Cristo Jesús. Gracias también porque envías tu palabra a nuestro corazón para sanarnos, para fortalecernos, para transformarnos. Por favor, Señor, habla a cada uno de nuestros corazones, repréndenos en los aspectos en los cuales estamos fallando, que el Espíritu Santo nos guíe para poder entender tu santa voluntad y ponerla en práctica. Gracias por escuchar esta oración y por bendecir a todos tus hijos alrededor del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, 5 de octubre. Para memorizar. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías capítulo 1, versos 4 y 5. El nombre Nehemías significa Jehová ha consolado o Jehová consuela. Su nombre tiene mucho que ver con la misión que Dios le encomienda de consolar los corazones que vivían en el exilio al confirmar la palabra del Señor de que el templo y la ciudad serían restaurados. Dios siempre consuela a sus hijos. La palabra consuelo significa aliviar, apaciguar o calmar. ¿Estás sufriendo porque fuiste abandonado o abandonada? El Señor está contigo y te consuela. ¿Estás triste porque sientes que luchas y nada parece mejorar? Ten paz. Confía en el Señor porque Él siempre te va a consolar y siempre te va a ayudar. Este momento difícil pasará y si lo vives con fe y en fe, saldrás más fuerte y más sabio por la gracia del Señor. Los pueblos vecinos de Israel no querían que el Señor restaurara a su nación porque temían que se convirtieran en la potencia que una vez fueron. Las personas juzgan por la condición que poseen. Como ellos eran crueles y usaban mal el poder que tenían, creían que los judíos serían iguales a ellos si llegaran a tener poder e influencia. Sin embargo, nosotros sabemos que el propósito de Dios al restaurar el templo y la ciudad de Jerusalén no era destruir, humillar o derrotar naciones, sino iluminarlas, rescatarlas y bendecirlas. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 120 y 121, nos dice, un buen carácter se ha de edificar ladrillo por ladrillo, creciendo cada día en proporción al esfuerzo que haga. Los rasgos que han de llevar consigo al cielo se obtendrán mediante el ejercicio diligente de sus propias facultades, aprovechando cada oportunidad que la divina providencia les permita y vinculándose con la fuente de toda sabiduría. Apuntad hacia un blanco elevado. No permitáis que vuestra mente se fragüe en un molde inferior. Los caracteres de José y Daniel son buenos modelos que podéis seguir, pero el ejemplo perfecto es Jesús. Fin de la cita. Lección para el día domingo, 6 de octubre. Nehemías recibe malas noticias. Nehemías capítulo 1, versos 1 al 4 nos dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu,
en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Se puede decir que la forma como una persona reacciona ante las malas noticias demuestra el tipo de fe que posee. Cuando este siervo de Dios, es decir, Nehemías, recibió malas noticias, en vez de quejarse o echar la culpa a la falta de fe y valor de sus compatriotas, decidió hacer lo mejor que podía hacer. Decidió orar, humillarse ante el Señor, escudriñar su corazón y ayunar sinceramente. Podemos aprender grandes enseñanzas de la lección de hoy. Aunque Dios haya manifestado su voluntad perfecta con respecto a un proyecto, si su pueblo no avanza en fe y con valor resuelto, el enemigo puede ganar cierta ventaja. Los samaritanos, llenos de celo y envidia diabólicos, derrumbaron el muro de la ciudad y la dejaron vulnerable. Los judíos no se decidieron a glorificar a Dios porque no encontraron la comodidad suficiente para vivir en Jerusalén. Además de esto, tuvieron más temor de sus enemigos que confianza en las promesas que el Señor les había hecho, colocando así sus gustos personales por encima de la conocida voluntad de Dios y sus temores por encima de la palabra del Señor. Dios puede llevar a cabo sus planes, pero precisa que sus hijos fieles le crean, le obedezcan y pongan en primer lugar la voluntad de Dios antes que sus comodidades y sus conveniencias. Si el Señor nos pide que hagamos algo y nos da las suficientes evidencias de su voluntad, no debemos detenernos hasta cumplir su propósito, aunque las circunstancias se pongan en nuestra contra. El Señor abrirá camino en el mar, hará que del desierto brote agua, y hará que los débiles tengan fuerzas suficientes si sus hijos se deciden a obedecer por fe y a avanzar con valor en el cumplimiento de su santa voluntad. Las noticias que recibió Nehemías eran duras y crudas, pero no se dejó llevar por la desesperanza, ni por las aparentes circunstancias en contra del plan de Dios. Buscó en Dios su consuelo, y en Él encontró la fuerza suficiente para seguir adelante con el plan divino. Salmo 112, versos 5 al 7, nos dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Los siervos y las siervas de Dios saben que en este mundo injusto y cruel no están exentos de recibir malas noticias. Sin embargo, no viven todo el tiempo asustados ante la posibilidad de los fracasos y de los malos tratos. Su mente está siempre centrada, confiada en las promesas del Señor, y no tienen tiempo para angustiarse por el futuro incierto o por las amenazas del cruel enemigo. Ciertamente, para los que hacen la voluntad de Dios vendrán oposiciones, persecuciones y malas noticias, pero el Señor está con ellos. El fuerte de Israel vencerá a favor de ellos, y por esto no tienen nada que temer. Lección para el día lunes, 7 de octubre. La oración de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versos 5 al 7 nos dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos,
fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. La Biblia nos deja muy claro que nunca fue el plan de Dios que Israel fuera llevado cautivo por las naciones que ostentaban el poder en cada época de la historia. Es más, era Israel que debía tener la primacía, ser la potencia de su tiempo, ser cabeza y no cola. Pero esto no sucedería de manera espontánea o como por arte de magia. Para ello debían ser un pueblo que amaba a Dios, que se rendía ante su voluntad y que obedecía su justa ley. De haber vivido de acuerdo a la luz que recibieron de parte de Dios, hubieran sido una nación exaltada, no para humillar a las otras naciones, sino para enseñarles el amor de Dios y mostrarles la luz de la verdad. La oración de Nehemías, al igual que la oración que el profeta Daniel realizó en el capítulo 9 de su libro, expresa con sinceridad que la causa del exilio y de la dispersión del pueblo judío era que ellos no habían obedecido la ley del Señor y que las maldiciones que venían como causa de la desobediencia estaban sobre ellos. En otras palabras, Israel comenzó a participar de la vanidad de la idolatría. En vez de vivir la verdad, en vez de predicar la verdad, aceptaba la mentira del diablo y estaba usando el territorio santo para ofrecer sacrificios a los ídolos, para quemar incienso a las deidades paganas. Estaban causando abominación en la tierra que el Señor había separado para que en ella estuviera su santo templo y en él hacer manifiesto su nombre. Ante esto el Señor permitió que las naciones vinieran y llevaran cautivos a los hijos de Israel para disciplinarlos, para corregirlos y para purificarlos. Así como la desobediencia empedernida traía maldiciones, asimismo el volverse al Señor con arrepentimiento genuino y obediencia verdadera traía bendiciones abundantes. Por esto Nehemías estaba dispuesto a orar en arrepentimiento y a despertar en la mayoría de sus conciudadanos el arrepentimiento genuino al proclamarles la verdad, al invitarlos a volverse a la obediencia de la ley del Señor. Pero comenzó como debía comenzar, con una sincera oración de confesión por él y de intercesión por su pueblo. La verdadera oración reconoce el pecado personal y clama pidiendo perdón también por los pecados del pueblo de Dios. La oración nunca nos lleva a la ociosidad. Quien ora de manera correcta vive en constante trabajo por la causa de Dios. Mientras más oración verdadera practiquemos a diario, mayor trabajo misionero se manifestará de nuestra parte. Nehemías oraba, ayunaba y afligía su alma por su pecado y el pecado del pueblo, pero a la vez trabajaba duramente para cumplir el propósito de Dios. Profetas y Reyes, página 464, nos dice: mientras Nehemías oraba, se fortalecieron su fe y su valor. Se le ocurrieron santos argumentos. Señaló el deshonor que recaería sobre Dios si su pueblo, que ahora se había vuelto hacia él, fuese dejado en la debilidad y opresión, e insistió en que el Señor cumpliese su promesa. Si os volvierais a mí y guardarais mis mandamientos y los hicierais, aun cuando estuvieren tus desterrados en las partes más lejanas debajo del cielo, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías capítulo 1 verso 9.
Véase Deuteronomio 4:29 al 31. Esta promesa había sido dada a los hijos de Israel por intermedio de Moisés antes que entrasen en Canaán, y había subsistido sin cambio a través de los siglos. El pueblo de Dios se había tornado ahora a él con arrepentimiento y fe, y esta promesa no fallaría. Lección para el día martes, 8 de octubre. Nehemías se expresa. El buen siervo del Señor, Nehemías, tenía un puesto de gran influencia en el palacio. Debía no solo asistir al rey, sino también evitar atentados contra la vida del monarca. Por esto el rey le tenía bastante confianza, además de aprecio. El cargo de Nehemías era copero. El historiador Herodoto señala que los persas tenían en alta estima a los coperos, ya que eran considerados altos funcionarios. Por ejemplo, el copero del rey asirio, Asaradón, también era el principal ministro del reino. Por lo tanto, Nehemías ocupaba un alto cargo en el reino y debido a su acceso al rey, le suplicó a Dios que lo utilizara para hablar al rey sobre la situación de Judá. Nehemías capítulo 2, versos 1 al 8 nos dice: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Este pasaje nos muestra la gran importancia de estar guiados por la mano del Señor, la importancia de la oración verdadera y la importancia de ser instrumentos de santidad que siempre reflejan la luz, la paz, la verdad y el gozo de Dios en su carácter y en su rostro. El rey notó que su servidor Nehemías no tenía el rostro iluminado como siempre, y como lo conocía bien, dijo: Sé que lo que te sucede debe ser algo muy importante, cuéntamelo todo. El siervo de Dios no quiso hablar con sus propias palabras, clamó a Dios para que pusiera las palabras adecuadas para conmover al rey. Qué importante es aprender a orar de manera constante. Nehemías oraba en su cámara secreta de rodillas todos los días, pero también oraba al Señor constantemente mientras cumplía con sus labores. El libro Profetas y Reyes, página 464, nos dice: Nehemías, uno de los desterrados hebreos, ocupaba un cargo de influencia y honor en la corte de Persia. Como copero del rey, tenía libre acceso a la presencia real, en virtud de su puesto, y gracias a su capacidad y fidelidad, había llegado a ser amigo y consejero del rey. Sin embargo, y a pesar de gozar del favor real y de verse rodeado de pompa y esplendor, no olvidaba a su Dios ni a su pueblo. El libro Conflicto y Valor, en la página 262, nos dice: la facultad de orar como oró Nehemías
en el momento de su necesidad, es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. En momentos de dificultad o de peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidados o fieramente asaltada por la tentación puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto. Fin de la cita. Lección para el día miércoles, 9 de octubre. Nehemías es enviado. Los hombres y mujeres de Dios no solo oran para que se haga la voluntad de Dios, sino que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque esto sea contrario a su comodidad y a su bienestar. Nehemías estaba en franca comodidad en el palacio, vivía rodeado de pompa, como hombre respetable y con todas sus necesidades básicas satisfechas, pero como hombre de fe y oración, le resultaba más importante el honor de Dios y el bienestar de su pueblo. Y si para lograr que el plan de Dios se cumpliera tenía que orar, ayunar y trabajar duro, estaba completamente dispuesto a hacerlo. En el palacio del rey, Nehemías no solo era querido, sino que también era protegido. Pero la labor que aceptó al querer llevar a cabo la voluntad de Dios lo pondría en riesgo constante y lo haría blanco de una fiera oposición de parte de los hombres, pero también de parte del diablo y sus secuaces. Nehemías capítulo 2, versos 9 al 10, nos dice: «Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel». Sanballat y Tobías no eran sino las marionetas del diablo para tratar de impedir a toda costa que el propósito de Dios se cumpliera. Estos se disgustaron en extremo porque no querían que los hijos de Israel fueran bendecidos. Cuando tú y yo nos disponemos a servir al Señor y bendecir a sus hijos, haciendo su santa voluntad, Satanás y sus secuaces se disgustan en extremo. La persecución se levanta y las circunstancias se tornan complejas y agresivas. Sin embargo, todos aquellos que perseveran y siguen avanzando por fe en la palabra de Dios y en su divino plan, siempre contarán con la protección del Señor. Y si Dios está con ellos, ¿quién contra ellos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los que se desaniman, los que se desesperan, pierden. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos adelante con la fuerza del Señor. Satanás y todas sus marionetas estaban en contra de Nehemías, pero Nehemías era un hombre de fe, un hombre que no confiaba en su fuerza ni en su sabiduría, pero confiaba implícitamente y por completo en el poder de Dios, en la presencia del Señor, en la garantía de sus promesas. Y por eso Nehemías avanzó firme hacia adelante sin retroceder, y el Señor lo bendijo. El libro El Servicio Cristiano, página 214, nos dice: Nehemías y Artajerjes se hallaban frente a frente, el uno como siervo de una raza oprimida, el otro como monarca de un gran imperio mundial. Pero, infinitamente mayor que la diferencia social, era la distancia moral que los separaba. Nehemías había aceptado la invitación del Rey de Reyes: «Echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo». Sí, hagan paz conmigo. La petición silenciosa de Nehemías fue la misma que había ofrecido durante muchas semanas, a saber, que Dios prosperara su pedido al rey. Y ahora,
cobrando ánimo ante el pensamiento de que tenía un amigo omnisciente y omnipotente que podía obrar en su favor, el hombre de Dios dio a conocer al rey su deseo de que se lo eximiera por un tiempo de su puesto en la corte y de recibir autorización para reedificar los lugares desolados de Jerusalén y volver a hacerla una vez más una ciudad fortificada y protegida. Trascendentales resultados para la ciudad y la nación judía dependían de esta petición. Y dijo Nehemías: otorgómelo el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Fin de la cita. Lección para el día jueves 10 de octubre. Nehemías se prepara para su tarea. El método de Dios no es llamar a los capacitados, sino capacitar a los que son llamados. La tarea que le esperaba al varón de Dios era mayor que sus capacidades y que sus buenas intenciones. Necesitaba urgentemente la gracia de Dios. Pero como la obra que iba a emprender, él no se la había inventado, sino que era la obra para la cual Dios lo había estado capacitando todo este tiempo, podía tener la seguridad de que Dios prosperaría su justa labor. Nehemías capítulo 2, versos 18 al 20, nos dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías, además de ser un siervo de Dios, un hombre de oración y de confianza total en el Señor, era un hombre de estrategias. Llegó a Jerusalén y sin decir nada ni a los enemigos ni a los amigos, salió en una misión de expedición de medianoche. Y una vez descubrió todo lo que se necesitaba para llevar a cabo el plan de reconstrucción, comunicó a los judíos su plan, no sin antes relatarles cómo la mano de Dios lo había guiado hasta ese momento cumbre de la historia. Por eso él podía estar seguro que el Señor los iba a prosperar en esta magna labor. Cuando caminamos en nuestra propia voluntad, haciendo lo que nos place, a pesar de conocer que la voluntad de Dios no está a nuestro favor, cuando hacemos esto, podemos estar seguros que hemos de fracasar. Pero cuando estamos en el camino de Dios, cuando Él nos ha llamado y hemos obedecido su llamado, cuando seguimos su guía por amor y en obediencia a sus mandamientos, podemos estar completamente seguros de que la obra será prosperada y nada ni nadie podrá detenerla. La forma de hablar de Nehemías mostraba que Dios llenaba su corazón. Las palabras que hablamos durante el día muestran la realidad de lo que somos en nuestro carácter. La forma de tratar a los demás muestra la realidad del nivel de intimidad que tenemos con Dios. El trabajo comprometido y diligente en la obra de Dios muestra con claridad nuestro amor por Dios y por su pueblo, y nuestra fe en sus promesas y en sus mandatos. La matutina Cada día con Dios en la página 282 nos dice: cuando surjan las perplejidades, como seguramente va a ocurrir, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y entonces, cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera en favor de ustedes. Aférrense a la idea de que hay una gran obra que hacer y que ni la influencia ni la oposición de nadie los podrá apartar de la clara senda del deber. Entonces podrán decir con Nehemías: la mano de mi Dios está sobre mí. Nehemías capítulo 2, verso 18. Cada hombre debe mantener su independencia moral, resuelto a que su mente
sea modelada por el Espíritu Santo. Dios pide que los soldados de su guardia no estén dispuestos a repetir las palabras de hombres que, si estuvieran convertidos, ejercerían una buena influencia, pero como no lo están, no se puede depender de ellos. Cuando se produzca la emergencia, esos hombres con toda seguridad conducirán a la gente por sendas extraviadas. Matutina cada día con Dios, página 282. La tarea que debemos hacer en este tiempo para la gloria del Señor requiere una preparación integral. Nehemías se preparó emocionalmente, físicamente, materialmente, pero sobre todo espiritualmente. Cuando alguien se prepara espiritualmente y pone a Dios en primer lugar, será consciente de que debe prepararse de manera integral. Debemos presentar la verdad no con mediocridad ni de manera improvisada. Debemos hacer la obra de Dios con excelencia, mejor que la obra que los hombres hacen para sus deleites y sus placeres. Ellos trabajan para el diablo, para el mundo, para la vanidad, y sin embargo hacen las cosas de manera excelente para gloria del mal. Nosotros que trabajamos para gloria del Señor debemos hacerlo mejor, porque aquel que recibe nuestra labor es mucho más digno, realmente es el único digno, y por eso debemos trabajar con entereza, con entusiasmo, con entrega total, con integridad, con consagración, con justicia y con diligencia. Lección para el día viernes 11 de octubre, para estudiar y meditar. Nehemías era un hombre de oración. Con frecuencia había derramado Nehemías su alma en favor de su pueblo, pero mientras oraba esta vez, se formó un propósito santo en su mente. Resolvió que si lograba el consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la fuerza nacional de Israel. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey con el fin de poder cumplir ese plan. Suplicó: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Durante 4 meses Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Profetas y Reyes, página 465. Qué lindo sería que cada uno de nosotros fuera como Nehemías. Resolver que por la gracia de Dios no vamos a esperar hasta que otros se levanten a hacer la voluntad de Dios, sino que nos vamos a levantar a hacer lo que Dios quiere que hagamos por su gracia. Por ejemplo, si nuestro hogar se está derrumbando, no vamos a esperar que nuestra esposa haga algo para que se arregle, sino que por la gracia de Dios nos levantaremos y haremos lo que sea necesario para reconstruir el hogar. Y esto también aplica en el caso de las esposas. Otro ejemplo: la iglesia está decayendo. La iglesia parece fría. No vamos a esperar hasta que alguien se levante a hacer la obra misionera, a visitar a los desanimados, a consolar a los que están tristes, sino que por la gracia de Dios nos levantaremos y haremos lo que debamos hacer para que la iglesia del Señor comience a levantarse en el reavivamiento de la verdadera piedad que está prometido para el tiempo final. Y mientras lo hacemos, no criticamos a los que no lo están haciendo, sino que los amamos, los abrazamos, los motivamos, oramos por ellos y creemos que el Señor los ha de despertar pronto. Mientras ellos despiertan, nosotros trabajamos. Mientras otros duermen, nosotros oramos, ayunamos, vigilamos y trabajamos por el Señor. Qué bueno sería que esto no fuera solamente palabras. Qué bueno sería que siguiéramos el ejemplo del Señor Jesucristo en la vida de Nehemías, porque hay que decirlo, todo lo bueno que Nehemías hizo, no lo hizo en su fuerza, lo hizo por la gracia del Señor Jesús. Y asimismo podemos hacer nosotros. No tenemos las fuerzas, no tenemos las virtudes, no tenemos siquiera la iniciativa,
pero debemos orar diciéndole al Señor que cambie nuestro corazón, que cambie nuestras prioridades, que cambie nuestra naturaleza y que nos permita tener la iniciativa, que ponga en nosotros su querer y su hacer por su buena voluntad, para que podamos trabajar en este tiempo que tanto se necesita. Hay muchas obras que deberían estar siendo realizadas, pero hacen falta Nehemías, hombres y mujeres, que además de ser hombres y mujeres de oración, sean también obreros incansables, que obren de acuerdo al plan de Dios, aunque la mayoría no quiera hacerlo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que su mano guiadora sea sobre su pueblo, para que éste se levante y cumpla el propósito del Señor. Oremos, mis amados hermanos. Rey del cielo, Padre eterno, después de estudiar esta lección, reconocemos delante de tu presencia que somos pecadores, que hemos sido poco diligentes, más bien hemos tirado hacia el lado de los que duermen en la obra de la reconstrucción del templo de nuestra vida. Nuestro carácter en muchos casos está derrumbado, pero queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a construirlo a tu imagen, según tu santa voluntad. Que bendigas a tu pueblo en el mundo entero, que levantes a muchos Nehemías, que sean diligentes en el bien hacer, que sean hombres y mujeres de oración, que den siempre la prioridad a tu causa, a tu obra, a tu propósito, que bendigas a tu iglesia y que ésta se levante para cumplir sus objetivos que glorifiquen tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás obrando en las vidas y en los cuerpos de tus hijos que están enfermos, porque tú los consuelas, porque tú los fortaleces, porque tú los acompañas. Gracias, Padre, porque consuelas los corazones de las damas que han sido abandonadas por sus esposos. Consuelas los corazones de los caballeros que han perdido a sus esposas o que también han sido abandonados. Gracias porque ninguno de tus hijos que sufre o que llora se queda sin tu consuelo, se queda sin tu fortaleza, si te busca de todo corazón. Ven pronto, Señor Jesucristo. Anhelamos estar contigo, ya queremos verte, ya queremos estar en la patria hermosa con toda nuestra familia. Gracias por escuchar esta oración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.